por favor. José. Ajá. El primer punto que está relacionado con esta conjunción entre la pedagogía y la psicología, desde estas ideas fundamentales para Puentes en el 2020, la psicología aporta a la pedagogía el conocimiento de las leyes del desarrollo psíquico de los estudiantes. Es decir, un aporte decisivo, y lo veremos un poco más adelante, en el sentido de que hoy no es posible que se enseñen a personas sin saber cuáles son sus características, cómo aprenden, cuáles son sus estrategias de aprendizaje, sus modos de aprendizaje, sus características personales, sus condiciones sociales, sus condiciones históricas. Y esto a la pedagogía se lo aporta la psicología. En el segundo lugar, la pedagogía, como consecuencia del primero, privada de estos fundamentos psicológicos, artesana. Yo diría que más que artesana, estaría falta de ciencia. Diríamos, sin temor a equivocarnos, que la pedagogía, cuando no está sustentada en estos fundamentos psicológicos, sobre todo los relacionados con la educación, no es científica. No estoy negando tampoco el carácter de ciencia o los fundamentos científicos que puedan tener los artesanos, de ningún modo. Recordemos, según Connor, que la ciencia nació en los talleres, fundamentalmente. Es decir, en esos resultados prácticos que fueron teniendo los obreros, los profesionales, que no tenían tiempo más que para producir el salario que mantenía a su familia, pero que nació en la práctica. Galileo, Bacon, bueno, son exponentes de esas cosas. Es decir, no estoy negando también el carácter científico que hoy tienen nuestros artesanos. Y en tercer lugar, la psicología, sin la pedagogía, es abstracta, marginada de la vida. Es decir, todo el pensamiento es el psicológico que lleva a desarrollar el pensamiento, la individualidad, la subjetividad del ser humano. Si no se concreta en la práctica, entonces no sería útil. La pedagogía entonces le da la posibilidad de concretar eso en la práctica. La próxima, por favor. El otro elemento está relacionado con que las investigaciones de la psicología educativa, bueno, sus aportes fundamentales están dirigidos a la pedagogía, al cómo enseñar. Más que al qué enseñar, al cómo enseñar. Aquellas características de las edades, aquellas características de los estudiantes sociales, humanas, es decir, biológicas, históricas incluso, que los han traído hasta el momento en que viven, la que nos han traído a nuestras aulas. Y, por último, por solo citar estas 5, ninguna de las teorías psicológicas del aprendizaje construidas hasta el momento constituyen teorías didácticas. Es decir, lo que hablábamos con anterioridad. La psicología no es didáctica. La didáctica es un componente de la pedagogía. Es decir, aquel que se dedica y que estudia el proceso de enseñanza-aprendizaje. Pero si bien la psicología aporta a la pedagogía el conocimiento de las leyes del desarrollo psíquico tan necesarias para comprender cómo aprenden nuestros estudiantes, el cómo llevar esos conocimientos a los estudiantes le corresponde a la pedagogía, a la didáctica. Sobre el aprendizaje existen varias teorías que ustedes las conocen, incluso algunos de ustedes toman partido por determinadas de estas categorías. Entre ellas, las más conocidas, son muchas, pero entre las más conocidas, el conductismo, el funcionalismo, el cognitivismo, el constructivismo, incluso el llamado constructivismo social, que para algunas personas es un similar del enfoque histórico-cultural, el humanismo y, bueno, el propio enfoque histórico-cultural dentro de los más conocidos. Todos, sin excepción, tienen defensores y detractores, y yo no voy a afiliarme a un grupo o a otro. Solo
que en este caso tengo que afiliarme a una tendencia, a una teoría, y nosotros tenemos, siendo consecuentes también con estos contenidos que vamos a ver en las próximas diapos, uno habla de lo que, es decir, de la formación que tuvo, habla sobre la base de la formación que tuvo. Y yo tengo que reconocer que toda la educación en nuestro país, desde las primeras edades hasta la universidad, tiene un fundamento histórico cultural. Es decir, no desde la asunción teórica, desde los fundamentos teóricos, no se asume otra teoría de la enseñanza y el aprendizaje que no sea aquella que planteó Vygotsky y sus seguidores, Leontief, Luria, Talísina, Bochoy y muchos más a lo largo, y otros que viven, que sí, que no son rusos, pero que se afiliaron a estas posiciones de muchos años, no importa la latitud en que estén viviendo o trabajen. De ahí que presentemos entonces, desde este enfoque, para fundamentar las ideas que hoy hemos traído para ver con ustedes, al enfoque histórico-cultural, a la escuela histórico-cultural. Y desde ahí no podemos abordarla en toda su magnitud porque sería imposible, pero sí queremos abordar algunas de las claves esenciales que justifican este enfoque psicopedagógico para el desarrollo, la formación y desarrollo de nuestros estudiantes. El primero, según Vygotsky, fíjense que él consideraba la verdadera dirección del desarrollo del pensamiento no es de lo individual a lo social, sino todo lo contrario. De lo social a lo individual. Por eso es que está hablando del origen social de la psique humana. Tal vez, no aseguro nada, pero por eso las posiciones de algunos que identifican al enfoque histórico-cultural como un constructivismo social. Es decir, lo social no solo condiciona lo psíquico, sino que constituye su esencia. En este caso, pudiésemos ver entonces la próxima diapo. Queríamos traer algunos ejemplos. El escritor suizo Hans Rues, en El país de las sombras largas, un libro que leí prácticamente siendo un adolescente, nos relataba, y tomé del libro una cita prácticamente textual: cuando al iglú llega un visitante masculino, el hombre de la casa obsequia a su mujer esa noche. El visitante no debe negarse a riesgo de provocar una ofensa al anfitrión. Me imagino que estarán pensando ustedes, no, los que estamos en otra, sí, que somos defensores de otras culturas, estamos educados en otras culturas sobre los esquimales. Pero es que esos son sus sentimientos, sus actitudes, sus costumbres. Ahí hay una historia, hay una educación histórica transmitida de generación en generación y que va conformando prácticamente parte de su yo propio y colectivo también. Otros ejemplos más actuales, yo diría, hoy los jóvenes se ríen cuando ven la foto de esos trajes de baño, por ejemplo, de hace 100 años, cuando comparan con esa belleza que pueden mostrar las mujeres cuando están en piscinas, en playas, que es innegable, que eso siempre es agradable a la vista. Pero también ahí está en su base una posición de un tiempo histórico. Y el tercero, que solo le traía estos tres, hoy los adolescentes no entienden, sobre todo, tengo dos hijos, mi hija pequeña, aunque ya no es una niña, ya es madre incluso, me decía, es imposible, yo no entiendo cómo ustedes podían estudiar con reglas de cálculo, y incluso el dibujo que les pongo prácticamente es lo que me dicen los jóvenes de hoy, pero sabiamente el abuelo le dice, usábamos la cabeza. ¿Hasta dónde entonces el maestro tiene que, utilizando esto nuevo de hoy, estas características, y no solo las nuevas tecnologías, sino el modo de ver las nuevas tecnologías, nuestros jóvenes, hacer que los estudiantes sigan usando la cabeza? ¿Cómo lograr eso? La próxima, por favor. De igual forma, consideramos importante en este tema abordar un grupo de generaciones conceptuales. Ajá. El historicismo, eje que sustenta el enfoque histórico-cultural, tiene tres generaciones de esto. La primera, el tiempo humano es historia, tanto en la vida individual como social.
Si mi papá me dice todavía que tengo la dicha de tenerlo con avanzada edad, pero bien, incluso de salud. Uno es hijo de su tiempo. Uno es hijo de su historia. Y tal vez no sea un profesional que pueda fundamentar esto desde la teoría. Pero es que no se puede negar la historia individual de cada cual. Es decir, la actitud de hoy que tienen nuestros estudiantes entre las aulas, hay que buscar en muchos casos y en buena medida la respuesta en su historia. Yo quería compartir también haciendo un homenaje a la cultura latinoamericana. Un poema de la argentina Alfonsina Storni que me gustó mucho a mí desde que empecé a estudiar la carrera de magisterio. Y solo es un poco extenso y solo voy a traer algunos versos del inicio y el final de este poema, un poco para ilustrar de modo general cómo esta historia es parte de la educación y hay que tenerla en cuenta. Dice Alfonsina Storni: tú me quieres alba, me quieres de espuma, me quieres de nácar, que sea azucena sobre todas, casta, de perfume tenue, corona cerrada, de un rayo de luna filtrado me haya, y una margarita se diga mi hermana. Tú me quieres nibia, tú me quieres blanca, tú me quieres alba. Huye hacia los bosques, vete a la montaña, límpiate la boca, vive en las cabañas, toca con las manos la tierra mojada, alimenta el cuerpo con raíz amarga, bebe de la roca, duerme sobre el carche, renueva tejidos con salitre y agua, habla con los pájaros y lévate al alba. Y cuando las carnes te sean tornadas y cuando hayas puesto en ellas el alma que por las alcobas se quedó enredada, entonces, buen hombre, preténdeme blanca, preténdeme nibia, preténdeme casta. ¿Cómo? Aquí también lo dejo para el debate. ¿Cómo aquí el maestro va a hacer preguntas que no tienen respuesta si yo no conozco el yo histórico del estudiante? Como yo no conozco incluso su condición social, su historia de vida que recalco como un método fundamental para el maestro, para nosotros expediente acumulativo del escolar, que es fundamental. Nosotros, si no conocemos que de algún modo los docentes de diferentes países llevan un registro de la historia del estudiante, porque es que la historia no se puede borrar. Y es la razón, y en ella vamos a encontrar muchas explicaciones a las situaciones que tienen cada uno de nuestros estudiantes. Por favor, la otra. La próxima diapo está referida a la segunda generación conceptual. Es decir, los fenómenos psíquicos no son dados de una vez y para siempre. Existe un desarrollo histórico de los fenómenos. El contenido está condicionado por lo social. Es decir, si el aprendizaje es un fenómeno psíquico, el ser humano está aprendiendo durante toda la vida. Hay un viejo refrán que dice: Juan muriendo, Juan aprendiendo. Es decir, yo estoy aprendiendo, al menos demostrado científicamente, no sé qué pasará después, hasta el día en que muero. Entonces, tengo que tener una determinada edad, pregunto, para aprender idiomas. Recuerdo que cuando mi papá me enseñó a conducir, muy pequeñito, él me decía: aprende a conducir ahora, que de viejo no se aprende. ¿Por qué no? Si el aprendizaje es un fenómeno psíquico y los fenómenos psíquicos no son dados de una vez y para siempre. Yo sé que todo lo que se aprende en las primeras edades son incorporados es decir, al ser humano de manera más efectiva. Pero eso no significa que a determinadas edades existan o el maestro tenga que ser capaz de generar otros procedimientos, otras estrategias para hacer que el mismo contenido llegue a ese tipo de personas. A veces, entonces, desde determinados casos, pongamos los grados un poco que ya están referidos a la adolescencia, tenemos maestros que nos dicen los errores ortográficos de los estudiantes son problemas de lo que no aprendió entonces en la educación primaria, un poco que como
desde el punto de vista del fatalismo, ya un estudiante que no aprendió a escribir correctamente en los primeros grados, entonces no tendrá esa posibilidad. Y desde el punto de vista, entonces, esta segunda generación conceptual es un error. Lo mismo que a calcular, sobre todo las operaciones básicas matemáticas. Como si tenemos en cuenta esta segunda generación conceptual, cualquier etapa es buena para aprender. Solo que se necesitan las herramientas necesarias para que esto se logre. Y esas herramientas, en buena medida, vienen desde la psicología, vienen desde la psicopedagogía. La tercera generación conceptual está relacionada con el carácter mediatizado de la psiquis humana, en el resultado de la interacción compleja del ser humano con el mundo, mediante los objetos creados por la cultura humana. Estamos hablando de los signos, es decir, los signos sobre todo con un significado estable, es decir, cómo a través de signos se transmite esa cultura de generación en generación. Recuerdo que en la conferencia pasada hablaba de uno de las creaciones tecnológicas más trascendentes del ser humano, que duró casi 1 millón de años, que fue el cuchillo de piedra a partir de la roca del sílice, cómo ellos fueron haciendo su cuchillo. Y cómo entonces, para poder vivir y desarrollarse desde los primeros habitantes casi primitivos hasta el Homo sapiens, ese cuchillo se mantuvo. Y cómo entonces sirvió eso de base a las etapas entonces de la edad de bronce, de la edad de piedra, el trabajo con los metales. Y estamos hablando entonces de signos como la escritura, las obras de arte, los números y el lenguaje fundamentalmente, dados entonces en esa constante actividad y comunicación. Es decir, la actividad y la comunicación, fundamentalmente a través del lenguaje, ya sea escrito, oral, artístico, de cualquier tipo, fueron los que según Federico Engels formaron al hombre y lo desarrollaron. Y sigue siendo, desde el enfoque histórico-cultural, Leontes y su teoría de la actividad y la comunicación como el medio ideal para que el estudiante aplique los conocimientos que aprende desde el punto de vista teórico y desarrolla las destrezas necesarias, desarrolla las competencias que necesita. Pero además, cuando es bien manejado desde el punto de vista actitudinal por el maestro, el niño siente amor por lo que hace y siente que es útil y que de algo le sirve para la vida. Esto, de tener en cuenta estas generaciones conceptuales, resulta entonces básico para cada maestro, para cualquier maestro, a cualquier edad, en cualquier educación. Si se quiere lograr la efectividad del proceso de enseñanza-aprendizaje. En buena medida, ello se comprende si tenemos en cuenta el carácter de los procesos psíquicos. Para Vygotsky, el niño, el adolescente establece relaciones con los otros, con los hechos y en la actividad, y es el primer nivel del aprendizaje, es decir, el plano externo, pero que solo se puede convertir en aprendizaje cuando lo lleva al plano interno, es decir, a lo intrapsicológico. Pero aquí quiero detenerme, porque una de las cosas que nos prohibían los maestros y todavía nos siguen prohibiendo algunos maestros es que los niños cuenten con los dedos. Es un vicio, es algo que no es adecuado porque no los ayuda a razonar. Pero si nos es el recurso, el medio real, el hecho, el recurso que tiene el estudiante que le dio la naturaleza para, de manera diferente y que le puede servir por un recurso para aprender, no estamos diciendo que el niño no lo aprenda porque todavía contar con los dedos no está en lo intrapsicológico, pero es un nivel primario y él utiliza esas herramientas que convirtió el ser humano en manos para poder sobrevivir, todavía la está utilizando en un nivel primario. ¿Hasta cuándo el maestro puede conducir efectivamente que el niño cuente con los dedos para aprender las operaciones matemáticas? Eso es lo que nos está llevando a otro concepto fundamental del enfoque histórico-cultural, que es la zona de desarrollo próximo. Es decir, la próxima, por favor. Es decir, aquello que se da, aquel aprendizaje que se da entre lo que el niño puede hacer en la actividad con ayuda de los otros, es decir, de los adultos, y a veces me arriesgo a decir hasta de compañeros del aula más aventajados, y lo que puede llegar a hacer por sí solo. Es decir, hasta dónde los maestros nuestros conocen
hasta dónde pueden potencialmente llegar nuestros estudiantes. Esto nos lleva entonces a una pregunta para el debate posterior de la conferencia. Y dice así: en el enfrentamiento y solución de los problemas que se presentan en la actividad, es decir, el objeto de la actividad. Recuerden que este fue uno de los grandes aportes de Leonti a la psicología, el descubrimiento de la actividad objetal que ejecutan los estudiantes. El conocimiento viaja de niveles sensoperceptuales concretos a niveles abstractos o teóricos, es decir, de lo interpsicológico a lo intrapsicológico. En este proceso el estudiante construye su propia subjetividad y a partir de esta el conocimiento viaja de nuevo a los niveles prácticos o concretos, proponiendo soluciones con su sello particular. Según este autor, González Collera, es ahí donde se produce la apropiación. Cuando él puede transferir esos conocimientos que los convirtió en propio, en su yo individual, en la solución de un problema que había visto en el nivel interpsicológico, es decir, en el hecho, en la práctica. Es decir, él no volverá con esos conocimientos al mismo lugar ni a la misma actividad para realizarla de la misma manera, porque ya entonces esto estaría secundado o fundado en sus puntos de vista, en sus criterios propios. Sí. Ajá. Quiero que tal vez al final pueda hacerse referencia a estos criterios, hasta qué punto de vista coinciden o discrepan con lo que pensamos nosotros, ¿no? Ajá, la próxima diapositiva. Es decir, ustedes, creo que es común, habrán visto que el docente debe saber hasta dónde los estudiantes pueden llegar con su ayuda o la de los adultos que lo influencian y hasta dónde pueden llegar por sí solos, la zona de desarrollo próximo. Sin embargo, cuando analizamos este punto de vista sobre la base de los conocimientos tradicionales de la psicopedagogía, ¿qué son necesidades educativas especiales? ¿Cuáles son los niños que pueden, decir, que necesitan esta atención psicopedagógica? Aquellos con discapacidades, aquellos que hoy tienen determinados niveles de afectación en su aprendizaje, o el niño talento también lo necesita. ¿Hasta dónde nosotros los docentes sabemos trabajar con los niños talento, con los niños aventajados? ¿Cuántas ocasiones se nos han puesto en el aula la situación de no poder explicarnos por qué un determinado niño se nos entretiene cuando los demás están dedicando tiempo al desarrollo de un ejercicio que les ponemos de una tarea? ¿Y qué hacer en ese caso? En la próxima, por favor. Esto es lo que nos conduce a otro aporte fundamental desde la Escuela Histórico-Cultural relacionado con la ley genética del desarrollo psíquico humano. Es decir, según esta ley, cualquier función del desarrollo psíquico primero pasa de un plano social, es decir, en la actividad de la comunicación, la llamada categoría interpsíquica, a un plano individual interno, en el que el niño desarrolla su pensamiento, sus puntos de vista, sus pareceres, el modo de actuar y responder ante determinada situación. Es decir, la psique se va formando y desarrollando, entonces, al apropiarse de una experiencia histórico-cultural, mediada fundamentalmente por la relación actividad y comunicación. El otro elemento fundamental a tener en cuenta por el docente es la relación entre lo afectivo y lo cognitivo. Diríamos que si todo lo anterior no va a estar para entender desde el punto de vista psicológico la necesidad de la psicología educativa en la pedagogía, yo creo, me arriesgo a decir, a expresar un barbarismo, que con el afecto, con el buen trato, con el amor y con el humanismo de un docente, en buena medida también los estudiantes pueden avanzar en su aprendizaje. Es decir, por favor, la próxima. Lo afectivo y lo cognitivo, desde el punto de vista de lo cognitivo, es lo que nos lleva a la llamada regulación ejecutora,
Es decir, fundamento son los fenómenos psíquicos que intervienen en el proceso del conocimiento, es decir, desde el punto de vista material del hecho. Es decir, cómo el ser humano entonces aprende en el desarrollo de la actividad y la comunicación. Y lo afectivo, aquellos que nos provocan ese deseo de aprender, porque el contenido nos lo está llevando un docente que lo incentiva y me lo transmite de modo que yo quiera atenderlo. Estamos hablando entonces de las motivaciones, de los intereses de los estudiantes por el positivo, por el contenido, y entonces estaremos hablando de uno de los componentes esenciales del contenido que no sería fértil si no se logra en el aula. Es decir, no es solo saber y saber hacer, sino querer hacer porque siento que es necesario hacerlo para los demás. Es lo que nos lleva entonces los estudiantes a ser persistentes, perseverantes, que tengan actitudes positivas ante lo que expresan, que sientan pasión y que por supuesto esa pasión, ese apasionamiento cuando es positivo oriente su comportamiento. En esencia, las motivaciones. En la próxima diapo, por favor. Es decir, lo afectivo y lo cognitivo se concreta en vivencias afectivas favorables hacia lo que se conoce, contenido de aprendizaje fundamentalmente, y hacia el cómo se conoce, didáctica, metodología. Regulación y subordinación consciente hacia el logro de los motivos. Autorregulación y motivaciones positivas implicadas en las relaciones interpersonales alumno, profesor y alumno, familia. Y aquí quiero insistir en el papel del maestro desde lo afectivo en función de lo cognitivo. Porque cuando el estudiante no tenga, un determinado estudiante, no tenga un defensor en todas las áreas de influencia educativa, digamos la familia, la comunidad, el medio en que se desarrolla, el grupo, entonces tiene que dirigirse la persona del maestro en función de despertar la confianza en él, porque eres el que le va a transmitir el conocimiento. Quisiera, si me permiten, también traer ahora un poema de uno de los grandes maestros rurales que dio Cuba, ya desgraciadamente fallecido, y lo escribió en 1945 cuando trabajaba en una zona rural de la provincia de Las Villas, y se llama Romance de la Niña Mala. Y dice, y escuchen, un vecino del ingenio dice que Dorita es mala. Para probarlo me cuenta que es arisca y malcriada, y que 100 veces al día todo el batey la regaña. Que a la hija de un colono le dio ayer una pedrada y que a la del mayoral le puso roja la cara. ¿Quién sabe por qué razones por nosotros ignoradas? Y que si la visten de limpio, al poco rato su bata o está sucia o está rota, que anda siempre despeinada. Que no estudia la lección y nunca sabe la tabla. Que el sábado y el domingo se pierden las guardarrayas persiguiendo tomeguines o recogiendo guayabas. Y yo pregunto, vecino de mala entraña, ¿quién puede decir que sea por eso mi niña mala? Si hubieras visto lo íntimo de su vida y de su alma, como lo ha visto el maestro, qué diferente pensara. Verdad que siempre está ausente, pero si viene, no falta entre sus manitas breves un ramo de rosas blancas para poner al Martí que tengo en mitad del aula. Con quien no tenga merienda, parte a gusto su naranja. Si cantamos al salir, se oye su voz, la más alta. Su voz, que es limpia y alegre, como arpegio de guitarra. Y cuando explico aritmética, le parece tan abstracta que de flores y banderas me llena toda la página. Y prefiere en los recreos, cuando juegan a las casas, jugar con Luisa, la única niña negra de mi aula. A veces le dice Luisa, a veces le dice hermana. Y cuentan los que la vieron en aquella tarde amarga en que no vino el maestro, era la que más lloraba. Cuando se premie el cariño y los rebeldes del alma, cuando se entienda la risa y se le cante a la gracia, cuando la injusticia rompa entre mi pueblo su marcha y el tierno botón de un niño sea una flor en la esperanza, habrá
que ponerle al pecho de mi niña una medalla. Aunque el patey malicioso me le dé tan mala fama y tú, mi pobre vecino, no entiendas una palabra. Esa es la posición del maestro. El maestro tiene que hacer sentir a los niños la confianza y el modelo a seguir en materia de formación. La próxima, por favor. Aprovecho para decirle que ese poema se lo dejamos también para que se lo circulen, que tenga interés en leerlo. También se lo pusimos junto con la presentación. Estarán de acuerdo conmigo, y también esta otra actividad para la reflexión, que cuando se conoce sobre un determinado fenómeno o situación o hecho, comienza a nacer un sentimiento hacia ello, agradable o desagradable. Es decir, nadie habla bien de lo que no conoce bien. En la medida en que se conoce más, se origina el deseo de conocer más y no parar de conocer. Y yo pregunto entonces, si yo logro que el maestro me incentive eso, que el niño quiera conocer, usando los recursos que tenga que utilizar, entonces yo pregunto, ¿por qué habitualmente nos pasa en todas las latitudes que a pesar de que no nos gusta el contenido, no nos gusta, no tenemos sentimientos positivos hacia él, nos seguimos esforzando por aprenderlo y se llega a conocer incluso a altos niveles? Bien, también la dejamos para el debate. La próxima, por favor. Derivaciones entonces o influencia de este enfoque psicológico para la pedagogía de los maestros. En primer lugar, permite replantear el problema de la enseñanza y el desarrollo psíquico de la personalidad como fin esencial de la educación y la pedagogía. Y centrado en que el desarrollo psíquico de la personalidad es guiado y conducido por la enseñanza y la educación. Tal vez una de las grandes diferencias de este enfoque psicológico con relación al resto. Es decir, la enseñanza tira del desarrollo. La enseñanza guía el desarrollo. La próxima, por favor. Y entonces estaríamos en condiciones, una vez discutidas estas ideas, de pasar entonces al último punto de la conferencia, es decir, esta labor, este papel de la psicopedagogía en la labor educativa de los maestros y los profesores. Quisiera partir de algunas imprecisiones de los educadores que afectan el aprendizaje. Primero, diagnosticar solo los problemas a los estudiantes con necesidades que identificamos como problemas. Y pregunto, ¿cuántos rasgos diferentes caracterizan la personalidad de nuestros estudiantes? ¿Cuánta diversidad hay en nuestras aulas? ¿Cómo enseñar ante diferentes actitudes de los estudiantes? Son respuestas que podemos encontrar en la psicopedagogía y me gustaría escuchar opiniones al final. Por favor, disculpe, la diapo siguiente que no la había indicado, me disculpa. Ajá, incluso la otra diapo. Diagnosticar solo a los estudiantes, obviando sus modos de actuación en el grupo, en la institución, en la familia y en la comunidad. Es decir, perder esos espacios de información que son necesarios por lo social, por lo histórico, que nos dan información sobre los estudiantes. El célebre, destacado pedagogo latinoamericano Paulo Freire decía, cuando más se profundiza en los grupos sociales, en sus relaciones con la realidad, tanto más se puede superar o se va superando el conocimiento anterior. Esto prácticamente tiene en su base entonces la necesidad de un diagnóstico integral. La tercera, no trabajar con las diferencias individuales es limitar el desarrollo. Ahí le poníamos tal vez alguna representaciones gráficas, poner metas, no establecer límites, entre otros aspectos, estimular motivaciones intrínsecas. Limitar el protagonismo es coartar la inteligencia y la creatividad, no escuchar es desconocer el papel de la actividad en la comunicación, en el aprendizaje. En esta dirección quisiera traer, es decir, recalcar sobre la necesidad de que el profesor conozca todas las características de los estudiantes en el aula. Quisiera, tal vez como último ejemplo, traer a colación, y por favor, le pido a la moderadora que pase la próxima diapo, pero de un solo clic. Y lo deja ahí, nada más, en esa obra de arte, ahí sin nada más. Y después yo lo oriento. ¿Qué hacer? Miren, esto es una pintura. Pase la próxima diapo.
y déjela así, no le dé, ya, déjela así, no le dé más clic. Ajá. Esta es una de las grandes pinturas del Museo del Louvre, elaborada por uno de los grandes pintores franceses del siglo XIX, que desgraciadamente murió muy joven. La pintó a los 18 años, prácticamente un adolescente, y trata sobre un hecho histórico que sucedió, es decir, el naufragio de la Medusa, de un barco que por determinadas razones que no vienen al caso naufragó, y de los ciento tantos tripulantes que llevaba solo se salvaron 13, los que se quedaron en una barca construida. Pero fíjense bien, y les pongo sin otro clic esa representación artística para que ustedes tomen aunque sea 10 segundos y traten de pasar la vista observando las actitudes, las caras de las diferentes personas que él dibujó en esa obra de arte. De hecho, yo les trato de insistir en que busquen más información sobre Jericó. En esta obra de arte, él trató de representar todas las actitudes que pueden estar en casos extremos. Por ejemplo, el primer clip, por favor. Nos dejamos derrotar, tiramos a la deriva toda nuestra fuerza. El segundo clip. No creemos que tenga solución. Miren las expresiones de los rostros. Bueno, este todavía está vivo, los anteriores ya habían fallecido. El tercer clip, por favor. Dudamos de todo y de todos. Miren la cara de ese marinero. El cuarto clip, por favor. Somos los que mantenemos la esperanza por encima de todo. Y por último, el último clip. No dejamos de esforzarnos para llegar al triunfo. Miren, si ustedes observan bien es decir, pueden ampliar la imagen y observan esa pintura, van a ver que el pintor reflejó una vela de un navío, como sucedió en la realidad, que viene en pos de la salvación de esos náufragos. Sin embargo, miren cómo él dibuja el viento en sentido contrario. Es decir, la balsa va hacia un lado que lo aleja del medio de salvación. Sin embargo, hay personas luchando por salvarse y por salvar a todos los que quedan ahí. Bueno, esas mismas situaciones las tiene un maestro en el aula. Las mantenemos en el colectivo de trabajadores. Tenemos estudiantes con diferentes actitudes que hay que conocer para poder provocar ese aprendizaje. Y eso es parte de ese diagnóstico integral que es necesario mantener, que debe mantener todo profesor. Ahí también entonces dejamos algunas preguntas para el debate. ¿Estamos preparados los maestros y profesores para trabajar con todos los estudiantes? Por ejemplo, ¿estamos preparados para trabajar con los niños adolescentes y adolescentes talentos? ¿Orientamos las actividades o tareas docentes de manera diferenciada? La próxima, por favor. Y caemos entonces, para un poco ir cerrando la actividad, en este proceso tan necesario y vital, yo diría que imprescindible, para el trabajo psicopedagógico del maestro en función de lograr y que tiene relación incluso con los contenidos que vimos en la conferencia anterior, la relación diagnóstico-pronóstico. Bueno, el diagnóstico, la aplicación de los instrumentos para buscar la información en el aula, digamos, en otras esferas también, la vamos a ver en la próxima diapo, el procesamiento de la información, esa tabulación de los datos, esa interpretación de los resultados de cada instrumento o técnica aplicada, la integración de los resultados y la necesidad de búsqueda de nuevas informaciones. Miren, a la derecha, en la columna de la derecha, un poco que estoy interrelacionando con aquello que defendimos hace 2 semanas en la conferencia sobre ciencia y tecnología. La función investigativa del docente, por encima de todas las cosas. Tener una formación psicopedagógica es sinónimo de tener una formación investigativa. Sin una formación investigativa no podemos conocer cómo aprenden nuestros estudiantes. La próxima, por favor. El pronóstico. Entonces, nos permite esa información intervenir a partir de determinadas estrategias que generen maestros con sus propios recursos. En segundo lugar, que esas estrategias y los resultados de ese trabajo que estoy haciendo me permitan retroalimentar el proceso, corregir errores, reorientar el proceso. Y lo que es más importante, ese pronóstico o esa intervención entonces nos permite una evaluación permanente del desarrollo que va experimentando el estudiante.
Es decir, también si vamos al enfoque investigativo, el carácter transformador del diagnóstico. La próxima, por favor. Y esta función orientadora del docente en el proceso pedagógico tiene que estar interrelacionada con la búsqueda de los espacios que generan información al maestro sobre los estudiantes. Digamos que el mismo proceso de enseñanza-aprendizaje es más común, el que más información nos da porque es el día a día, estamos ahí. La atención a las necesidades educativas de los estudiantes. Y el tercero, el contexto familiar y comunitario en que se desenvuelve. ¿Cómo vive? ¿De qué vive? ¿Qué hace cuando no está en la escuela? ¿Cuáles son sus actitudes? Ajá. La próxima, por favor. ¿Cuál entonces sería esa relación diagnóstico-evaluación? Bueno, el diagnóstico. Creo que a estas alturas todo el mundo tiene alguna definición de diagnóstico. Identificar necesidades, posibilidades y condiciones, no solo lo bueno, es decir, la fortaleza, las debilidades, pudiésemos hablar incluso de matriz DAF o FODA, como le digan ustedes, y sobre todo las condiciones para ese aprendizaje. ¿En qué condiciones aprenden los niños? ¿Qué condiciones tengo en la escuela y qué condiciones me puedo crear yo? Es decir, cómo orientar incluso al resto de los docentes, a los padres, en ese proceso tan imprescindible que es el vínculo institución-familia. Y cómo entonces proporcionar esos recursos y habilidades que permiten dar respuesta a las necesidades de los estudiantes. Y la evaluación con procesos constantes y sistemáticos que nos permite medir el grado de desarrollo y de las modificaciones que se van en el aprendizaje y de las modificaciones que se van produciendo en la conducta de los estudiantes. La próxima diapo, por favor. A propósito, también para la reflexión. ¿Sabía usted que las formas de preguntar es uno de los elementos que más inciden en las notas favorables de los estudiantes? Un estudio realizado por compañeros nuestros hace unos 10, 15 años, y no se asombren por el tiempo, que no consideramos que a veces han cambiado mucho las situaciones. Les dio que un 30% de las calificaciones desfavorables de los estudiantes estaban relacionadas con las formas de preguntar los maestros. Y miren, veamos este ejemplo y no se rían por lo que les voy a plantear, porque les garantizo que es un hecho real. Miren este ejemplo. Observen la orden que le dan maestros a los estudiantes. Hallar X. Le pongo ahí en rojo la calificación. ¿Qué respondió el estudiante? Aquí está. Y lo señaló en un círculo. Y el maestro lo calificó con 0. Yo pregunto, ¿quién fue justo? ¿Fue justo el maestro? Bueno, si nosotros nos atenemos al significado del verbo, él encontró la X, porque hallar es sinónimo de encontrar. Por tanto, ese estudiante tiene la máxima calificación. Más allá de que existan otros factores. Es decir, esa orden que le dio el maestro para realizar el ejercicio entonces no es la más adecuada. Porque tuvo en cuenta el significado de las palabras que usó para en ese lenguaje. Ajá. Y por último, la próxima diapo. Esto prácticamente, empezamos con Martí, quiero terminar con Martí, con el pensamiento martiano. Miren cómo hace más de 100 años evaluaba esta actitud del maestro, el maestro José Martí. Por la evaluación se ve si el maestro es de ronzal, es decir, brida, cabestro, porque se llevan los caballos, y porrillo, la fusta, que lleva del narigón a las pobres criaturas, o si es padre de hombres que gozan en sacar vuelo a las alas del alma. Miren qué pensamiento para cerrar el tema de la importancia del diagnóstico, el pronóstico y la evaluación, y de la relación de lo cognitivo y lo afectivo en el aprendizaje de los estudiantes. Aquí hay una propuesta que nosotros no consideramos que son, desde nuestro punto de vista, que debía de 4 ideas fundamentales que debían en esta necesidad de transformar nuestros sistemas educativos, debían estar presentes en las concepciones, las nuevas concepciones de los procesos educativos. Es decir, una
nuevas ideas sobre la enseñanza y el aprendizaje basado en el trabajo con las diferencias individuales, la diversidad y la inclusión, basado en todo aquello que vimos en la segunda diapositiva. No porque lo reconozcamos, lo hacemos. No porque nosotros digamos que trabajamos con las diferencias individuales, lo hacemos. No porque nosotros digamos que trabajamos con la diversidad, lo hacemos. No porque nosotros digamos que somos maestros inclusivos, lo somos. Hay acciones que puede desarrollar el maestro que por su preparación y su conocimiento las puede desarrollar en el aula, y a veces se auxilia de un psicopedagogo para que prácticamente les haga el trabajo. Fomentar una pedagogía humanista del éxito no merece explicación. Yo creo que eso se entiende por sí solo. Una sociología de la justicia social si queremos formar hombres de bien. Y una educación sustentada en el desarrollo científico, tecnológico. Para ser consecuente con la conferencia anterior. Quiero cerrar y pido disculpas por el tiempo que nos hemos extendido, que pedimos disculpas a los organizadores porque sabemos que sobrepasamos la hora que teníamos para esta temática, con un criterio de uno de los pedagogos, defensores, psicólogos, psicopedagogos, defensores del enfoque cultural, seguidor de Vygotsky, que trabajó con Vygotsky y lo siguió, y que no tuvo la suerte de durar muchos años, que no tuvo Vygotsky porque murió muy joven. Cada hombre aprende a hacerlo para vivir en sociedad. Es decir, para vivir en sociedad no le es suficiente con lo que le da la naturaleza al nacer. Él debe dominar además lo que ha sido logrado en el desarrollo histórico de la sociedad humana. Muchas gracias a todos y estamos prestos al intercambio que se pueda generar a partir de las respetuosas ideas que hemos tratado de transmitir en la noche de hoy. Muchas gracias, doctor Juan Alberto Mena, por esta disertación. Ha sido muy interesante el tema que ha tratado. Muy importante esta explicación que la psicología hoy en día tiene que ser la aliada estratégica de la pedagogía, ¿no? Entender al estudiante, entender por qué etapa está pasando, ¿no? Es muy importante que el maestro conozca la realidad de cada uno de sus estudiantes y las características dependiendo de las etapas en que él se encuentra. Tenemos una manito levantada y es el doctor Juan Castillo. Él interviene desde el país hermano de Panamá. Adelante, doctor Juan Castillo. Sí, buenas noches. Estaba esperando que me habilitara el micrófono. Gracias. Creo que ya me escuchan, ¿verdad? Sí, lo escuchamos perfecto. Bueno, saludos y bendiciones y gracias por permitirme participar. Sumamente interesante todas las ponencias hasta el momento y esta que trata en cierta forma de las características personales que tenemos cada uno al momento de las exigencias del aprendizaje. Si lo vemos desde un enfoque general, todos tenemos algún tipo de necesidad especial o alguna característica al momento de que se nos hagan las adecuaciones para aprender, porque cada uno de nosotros aprende o tiene un estilo de aprendizaje diferente. Recuerden que tenemos personas que son auditivas, otras personas que son verbales, otros que son kinestésicos. Y el maestro en la actualidad, y sobre todo nosotros los profesores y maestros de educación física, tenemos que tratar de forma general abarcar diferentes estrategias didácticas para que la mayoría de nuestros estudiantes aprendan, porque sería prácticamente imposible hacerle adecuación a un solo estudiante. ¿Qué es lo que se recomienda? Que la mayoría de nuestros sentidos estén involucrados en el momento del aprendizaje, que haya actividades visuales, que haya actividades auditivas, que haya actividades prácticas, y creo que es lo que nos está enfocando el expositor, que lo ha hecho muy, muy bien, y como les reitero, hasta el momento me han encantado todas las exposiciones. Esa es mi opinión y mi punto de vista, y gracias por permitirme participar. Gracias a usted, doctor Juan Castillo, por estar con nosotros. Si lo ven, es
lo vemos desde el inicio y muchas gracias por esa calificación, esa opinión que tiene de los diferentes ponentes que tenemos en exposición en este Congreso Internacional de Pedagogía. Usted, doctor Juan Alberto, tiene diferentes saludos, diferentes agradecimientos en el chat. Excelente ponencia, excelente doctor. Dice, en medida en que el enfoque motive al docente su vocación de servicio con respecto al aprendizaje de los estudiantes. Lo saludan también desde México y dice que debemos prepararnos siempre. Lo felicitan diferentes maestras, muy buena la charla. Felicitaciones, le dice el maestro José Antonio, indica, nos va a permitir reafirmar la labor docente. Tiene así innumerables agradecimientos, felicitaciones por la excelente ponencia. Bien. También hay una acotación que hacen a la intervención del doctor Juan Castillo. Dice, es muy cierto, ¿no? Debemos conocer a cada uno de nuestros estudiantes. Y tiene innumerables saludos. Bien, tenemos una manito levantada de nuestra colega María del Carmen. Adelante, maestra. Buenas noches, ¿se me escucha? Sí, mi cita linda, la escuchamos. Muy buenas noches, muy satisfecha por el trabajo realizado en esta conferencia magistral realmente. Mi agradecimiento y mis felicitaciones este día al maestro que nos ha dado la ponencia. La pregunta que nos planteó en algún momento de esta conferencia fue una de ellas, ¿no? Si estamos preparados los maestros y profesores para trabajar con todos los estudiantes. Y realmente, bueno, soy maestra, soy peruana, trabajo en una institución educativa de una zona urbano marginal en el sur de Lima. Entonces, según analizando y viendo el contexto, lo que he podido recoger a lo largo de estos años de trabajo es que realmente el trabajo del maestro, si se quiere incorporar esta preparación psicopedagógica, tendría que haber diferentes iniciativas como esta y de forma permanente, puesto de que los maestros, si bien es cierto, tenemos una preparación académica, una preparación pedagógica, didáctica, es también real de que no contamos de repente con una, dentro de la currícula, ¿no? que se toma en cuenta para la preparación de los maestros, esta especialidad de la psicología educativa, de la psicopedagogía. Y por ende, adolecemos de esas herramientas para poder trabajar con el estudiante, sobre todo con estudiantes que tienen diferentes expresiones, diferentes talentos, ¿no? Entonces, necesitamos, creo yo, de una mirada en ese sentido, ¿no? De mayor respaldo, de mayor soporte, para poder nosotros tener las herramientas y poder trabajar. Si bien es cierto, tenemos 30, 40 niños en el aula, cómo mirar a cada uno desde su realidad, ¿no? Desde su historia personal, desde su contexto cultural, social, ¿no? Entonces, es amplio, es riquísimo este campo. Sin embargo, sabemos bien que en ese sentido necesitamos bastante respaldo. Yo creo de que esta es una ocasión, una oportunidad que se nos da a los maestros para poder pedir, para poder alzar la voz y decir, necesitamos este tipo de encuentros permanentemente para poder nutrirnos y para poder exactamente poder
guiar a nuestros estudiantes en su individualidad, ¿no? Como persona, para poder hacer en práctica, ¿no? Esta educación humanista, ¿no? que necesitamos. Yo estoy muy contenta, muy agradecida. Gracias por este momento que se me da. Muchísimas gracias. Gracias a usted, colega. Y tenemos, seguimos, maestro Juan Alberto. Tenemos innumerables agradecimientos, felicitaciones de diferentes partes de nuestro país. Los saludan desde Hilo, desde Mollendo, tenemos desde Ica, al norte también tenemos el Chiclayo. Y tenemos ahora una pregunta. Dice el colega Carlos. Doctor Juan Mena, buenas noches. Felicitarlo por su destacada ponencia. Tengo una pregunta para usted. Dice, ¿cuál es la diferencia entre la psicopedagogía y la psicología educativa? ¿Se escucha? Sí, lo escuchamos. A ver, las fronteras entre la psicología y la educativa y la psicopedagogía son cercanas. No se puede negar que existen puntos de coincidencia entre ellas. Incluso en sus inicios la psicopedagogía se llegó a llamar la psicología educativa. Desde mi punto de vista, la psicología educativa es un poco más general, que aborda todo lo concerniente a los fundamentos psicológicos que tienen que ver todas las áreas de la educación. Desde mi punto de vista también, la psicopedagogía se centra específicamente en el proceso de enseñanza-aprendizaje y los trastornos del aprendizaje que pueden impedir que el estudiante aprenda asumiendo el aprendizaje en su concepción más amplia, es decir, aprendizaje de contenido, más de conocimiento, más de contenido, tanto en lo cognitivo, en lo procedimental y en lo actitudinal. Esos son mis puntos de vista. No sé si le satisface la respuesta, pero es la manera en que yo lo veo. Gracias, doctor. Tenemos una acotación de la maestra Gilda. Ella dice, los maestros tenemos la imperiosa necesidad de conocer sobre la psicopedagogía. Cada ser humano dice tan igual y diferente a la vez. Niños y adolescentes tienen sus propias historias y sus propias necesidades. Lo siguen felicitando y tenemos una intervención del maestro Rafael Silva. Él lo felicita por la ponencia y le pregunta, dice, en un contexto rural en donde existen escuelas unidocentes o multigrados, dice, pero no hay el experto en psicopedagogía. ¿Cómo hacer el diagnóstico psicopedagógico de los estudiantes de estas escuelas? Interesante pregunta, pero además muy útil. Muy útil porque no es para echar en saco vacío el trabajo del maestro rural. Al contrario, a veces no bien valorado. Lo que estamos defendiendo, fíjense bien, que yo me empecé pidiendo haciendo una felicitación, un reconocimiento de corazón y con mucha profundidad a todos los especialistas en psicopedagogía que nos sirven de asesores a nosotros, los maestros. Pero la ponencia no estuvo enfocada, según lo que yo interpreté, de lo que nos pidieron los organizadores del evento en relación con la psicopedagogía atiende a las necesidades de los estudiantes, a la preparación de los maestros para este tratamiento de tantas características diferentes que tiene hoy la educación y de la que no es ajena a las zonas rurales. Es decir, con las diferencias particulares que tiene una zona rural de una zona urbana, incluso esta zona de la compañera que intervino, de la maestra que intervino anteriormente, que tiene que ver con la ciudad y un poco también los límites de la ciudad, zonas marginales y esto.
Eso es lo que estamos defendiendo. Nosotros sabemos que en los currículos, como dijo la maestra, de muchos lugares, esta formación pedagógica, esa formación psicológica a veces todavía no está incluida. Pero estamos abogando por los espacios más allá de la formación universitaria, aquellos espacios de capacitación, de superación permanente, de formación permanente, para que el maestro pueda al menos adquirir las herramientas necesarias, al menos imprescindibles para tratar. Yo, por ejemplo, yo decidí, después de mucho análisis, quitar una diapositiva de la exposición. Me alegro mucho porque ocupé más tiempo del que me dieron. Pero ahora la tengo delante de mí y yo quisiera, más allá de todos los conocimientos, cuando estamos antes del caso de que usted me plantea, maestro, el tema de la preparación para aplicar diagnósticos integrales pasa en el caso nuestro, cuando no tenemos acceso, tal vez, no sé si es su caso, a esa capacitación por estar ubicado en una zona rural, porque estamos lejos, porque tal vez no tengamos acceso a internet, pasa por el estudio de algunos instrumentos que son estudio y aplicación de algunos instrumentos que son tradicionales, pero que desde nuestro punto de vista no se usan conscientemente. No se usan conscientemente. Digamos, por ejemplo, para mí el método de métodos, la observación. Nosotros estamos observando todo. Sin embargo, ¿cuántas veces observamos con conciencia? ¿Cuántas veces nosotros estamos dirigiendo nuestra observación a temas o a particularidades que necesitamos, pero con intención? Ajá. La observación desde el punto de vista cualitativo, la observación participante, sobre todo los maestros de las escuelas primarias y sobre todo los maestros multigrados, que tienen, que yo diría que es prácticamente la máxima expresión del magisterio en la educación primaria, porque sabemos lo que implica ser un maestro rural y trabajar con varios grados él solo, y tiene que ir llevando de acuerdo a las particularidades de las edades esos conocimientos de los estudiantes. ¿Hasta dónde entonces yo puedo dirigir determinadas observaciones que nos permiten, si nos permiten obtener determinadas informaciones que no son vitales para un momento determinado los estudiantes? Y lo más importante, que es lo que voy a ver después, registrarla. Acompañado a la observación, la entrevista. Por características, los maestros rurales, y me refiero al maestro rural porque sé las características que tiene un maestro rural, es un maestro que se comunica mucho con los niños, que prácticamente tiene una labor educativa donde plenamente está involucrado en el día a día de esos niños. Fíjense, tiene mucha información de los niños. Cualquier maestro rural tiene una cantidad de informaciones sobre cómo vive el niño, cómo juega el niño, dónde está, cuáles son los intereses, incluso por las actitudes ante la naturaleza, ante el trabajo, que es impresionante. Y esa información, a través de determinadas entrevistas también a profundidad, propias de la actividad, de la investigación cualitativa, a veces cuando las intencionamos nos dan muchas informaciones que nosotros tenemos, aprovechando los espacios en que estamos vinculados a ellos, que incluso puede ser la clase o puede ser otros espacios fuera de la clase. El otro es el resultado del producto de la actividad. ¿Cómo evaluar? ¿Cuál es el criterio que tengo de mis niños, de mis adolescentes, sobre cómo resuelven los problemas cotidianos adecuados a su contexto? Yo no, a ver, sacar la educación del contexto diría, para mí funesto. Es decir, un niño del campo, es decir, de zonas rurales, hay que educarlo en la zona rural, en las condiciones que son, porque recordemos que ese es el enfoque social que tiene, además histórico. Él ha vivido en el campo. Si yo lo muevo de su enfoque sociohistórico, asumiendo el enfoque histórico-cultural, prácticamente entonces estoy huyendo de las condiciones que tiene para aprender, que son naturales. Es decir, ¿qué actividades entonces yo trabajo con los niños que son propias del contenido
de mi asignatura, de lo que aquí estoy dándole, que tiene que ver con su contexto sociohistórico. Y decía registro de todas esas porque hay un instrumento que también es parte de la investigación cualitativa, que son las historias de vida. Cómo registrar toda esa información a raíz de ir construyendo una historia de vida que tiene que estar acompañada por un método que para nosotros es vital y se llama entrega pedagógica. Diríamos, el otro día discutíamos con unos colegas en el departamento si considerar la entrega pedagógica como un método. Porque a veces la entrega pedagógica se entiende en el primer componente del concepto, entrega. Es decir, yo le entrego a otro maestro, pero la entrega pedagógica es más que eso. La entrega pedagógica es cómo el niño terminó una etapa, según las características que yo me propuse desarrollar en él, cómo lo entregué, incluso hasta mí mismo, cómo yo voy registrando y teniendo en cuenta el desarrollo que adquirió el niño en un año determinado y en qué medida me va a hacer falta a mí para el próximo año, teniendo en cuenta esas cosas, sobre todo cuando tengo diversidad de niños en el aula. Y es decir, yo creo que lo primero para ir cerrando esta respuesta sin temor, es decir, sin ánimo de cerrarla, ¿no? Es que en el caso de los maestros rurales que tienen dificultades para la capacitación, hay algo que nosotros le llamamos autosuperación. Y esa autosuperación debe estar dirigida a aquellos primeramente, de lo simple a lo complejo, aquellos elementos fundamentales que más me importan a mí, más me interesan a mí para el trabajo con los niños, en el ánimo de su desarrollo como categoría pedagógica. No sé, maestro, si le satisfizo esta respuesta, se la doy de corazón, pero también es un poco muy difícil saber en qué contexto usted trabaja y no hablar de contexto, es decir, hablar de un contexto sin saberlo es muy peligroso. Es lo que le podía decir. Gracias, doctor, por las respuestas. Tenemos una acotación del maestro Ángel Córdoba. Él dice, elegí mi labor de profesor. La realizo haciendo el diagnóstico de acuerdo al contexto. Brindo el aprendizaje a los estudiantes. Entiendo que cada uno de ellos tiene una historia personal, su cultura, la parte social. Respondo al aprendizaje que necesita cada estudiante, incluso a los estudiantes con necesidades educativas especiales, adaptando sus aprendizajes. Tiene usted muchas felicitaciones de parte de los colegas que están citando aquí en nuestro chat. Y también dice, la maestra Mónica dice, muy interesantes respuestas. Debemos tomar en cuenta los ritmos de aprendizaje de cada estudiante, ya que cada uno de ellos es único y diferente. Gracias por tan excelente ponencia. La maestra Gilda nos dice, lo ideal sería tener un equipo técnico, círculos de aprendizaje, si no se cuenta con dicho grupo. Y tenemos una pregunta de parte del maestro Luis. Dice, ¿cómo se enfoca en pedagogía? Dice, en las aulas, en el área tecnológica. En el área tecnológica. Muy bien, muy bien. Bueno, la base de esa respuesta está en los mismos presupuestos que hemos seguido, ya no solo en esta conferencia, sino también en la anterior donde trabajamos, hicimos referencia a la didáctica desarrolladora del área de la ciencia y la tecnología. A ver, en aquella conferencia decíamos que
la formación científico-tecnológica del estudiante no puede ser patrimonio solo del área de la ciencia y la tecnología, sino de todas las áreas. Porque es que de la ciencia y la tecnología necesitamos todo. Pero esta área no se puede negar que tiene un incentivo particular. ¿Cómo llegan los estudiantes? Es decir, ¿cómo ven? Me reía preparando esta conferencia. No sé si ustedes han visto por ahí, por internet, unos memes que dicen cómo ven los informáticos a los usuarios y cómo ven los usuarios a los informáticos. Yo, si quieren reírse, pueden buscarlo. No se lo traje acá para acá porque no creía que era adecuado para esta conferencia. Pero sí, los estudiantes tienen un interés determinado por el área de la tecnología. Y además es una motivación prácticamente en buena medida intrínseca. Porque el área de la tecnología hoy lo mueve todo. Lo que pasa es que a veces van al área de la tecnología buscando la tecnología que les interesa. Tal vez el móvil, tal vez la tablet, tal vez determinadas cosas. Y el área de la tecnología es mucho más que eso. Yo creo que el primer asidero que debe tener un maestro es ese mismo. Llegar y tratar de trabajar con los estudiantes partiendo de sus intereses. Y cómo desde sus intereses puede ir ampliando ese espectro tecnológico tan amplio, tan abundante que tiene el área de la ciencia y la tecnología. Es decir, aprovechando como decía la maestra que antecedió, esas particularidades de los estudiantes, aprovechando los intereses propios que tienen los estudiantes, esas posibles motivaciones para despertar otras motivaciones más amplias y hacerle ver con el trabajo del contenido, con la actividad y la comunicación, hasta dónde es necesario hoy fundar un aprendizaje desde lo tecnológico y desde la ciencia. Gracias, doctor. Tenemos a la maestra Rosa. Ella le dice: mis congratulaciones por tan brillante y magistral ponencia. Dice, en el nivel secundaria se da 2 horas, si no me equivoco, de tutoría. Que a mi modo de ver, estas horas se debe dedicar a estos menesteres, pero muchas veces no lo realizan. En los colegios GEC, jornada escolar completa, sí existe un psicólogo y tutores. Nosotros como profesores, ¿podemos aplicar los test o no? ¿Es una pregunta? Ella está preguntando, ella está haciendo una comparación, que en el colegio de educación básica regular no hay tutores, ¿no? El maestro lo hace todo y no hay psicólogos. Y nos dice que en el colegio de jornada escolar completa sí existen los psicólogos, ¿no? Y la pregunta aquí sería, ¿nosotros como profesores podemos aplicar los test o no? Claro. Claro, la preparación psicopedagógica del docente, traté de transmitir eso en las ideas de la conferencia, en una respuesta que también le di. En la conferencia hacíamos un símil, decíamos que prácticamente eran sinónimos la investigación y la psicopedagogía. Sería imposible. Si estamos considerando la psicopedagogía como una ciencia, lo primero entonces que tiene un objeto de estudio, tiene métodos para investigarla, tiene leyes y tiene principios. Por tanto, si es una ciencia, entonces la ciencia, la herramienta fundamental de la ciencia es la investigación, y que hace a través de métodos. Por tanto, lo primero y necesario es, en la preparación psicopedagógica, aprender las herramientas de la psicopedagogía, que no son otras que las mismas de la ciencia llevadas al campo de la psicopedagogía, porque no se puede olvidar de que estamos trabajando con personas, como dijo una de las intervenciones anteriores que me gustó mucho. Cada uno de nuestros estudiantes es una persona diferente. Yo sí puedo entonces aplicar esas herramientas de la psicopedagogía, esos test, esas encuestas, pero para eso tengo que estar preparado, sabiendo qué es lo que busco, sabiendo cuál es la pregunta y el cómo hacerla. Tal vez yo no puedo aplicarle la misma pregunta a un niño de un grado de la misma manera que a un niño de otro grado, porque las edades son diferentes, porque lo que ha acumulado en conocimiento
no es, es diferente. Tal vez incluso en el mismo grado, la situación social del desarrollo que puede tener un niño no es la misma del otro en el mismo grado. Por tanto, si me pregunta si puedo aplicar esos instrumentos, sí los puedo aplicar. Pero atendiendo las particularidades de cada uno y partiendo de que el profesor debe estar preparado para aplicar. Muchas gracias. Y ahí está la salvedad. Tenemos que tener la preparación para poder hacer la aplicación de esos test. Tenemos al maestro Luis. Él dice, soy profesor de computación e informática. Enseño a los estudiantes de secundaria. Tenemos al maestro Edward. Él dice, Edward Gaviria desde Colombia. Una pregunta, doctor. ¿Cómo se ha reestructurado el currículo para educación en estudiantes con necesidades educativas especiales y extraordinarias? Y si se vigila adecuadamente. ¿A qué contexto se refiere? Porque hay muchos currículos. Es decir, cada zona, cada país tiene el diseño de su propio currículo que trata de incluirse a su modo los mismos preceptos internacionales, las tendencias internacionales, es decir, las indicaciones de la UNESCO, digamos indicaciones o recomendaciones de la UNESCO buscando una educación masiva y para todos, pero cada país diseña su currículum, para mí con mucho respeto, de acuerdo a las condiciones. Lo que sí está claro es que de algún modo todos los currículos están tendiendo a incluir las nuevas tecnologías y la enseñanza de la ciencia y la tecnología en ellos. Está claro. Ahora, la respuesta particular me parece que la podría dar si me estuviera preguntando por algún currículum específico, pero no. Hace una acotación que se refiere al país de donde es usted, porque dice... No. Bien, muy bien, muy bien. Para nosotros los currículos de la enseñanza primaria tienen incorporada la ciencia y la tecnología de modo transversal. Es decir, de modo transversal, les explico mejor a través de estrategias curriculares. Es decir, las estrategias curriculares son estrategias que se cumplen por todas las asignaturas y que desde cada grado se controlan su cumplimiento. De modo que todas las asignaturas, a partir de las potencialidades de su contenido, tienen que darle salida a los contenidos científicos tecnológicos. De manera particular también desde la educación primaria se ha incluido la informática y la computación. Es decir, en todas las escuelas primarias existe es decir, a partir del desarrollo que se va teniendo de determinadas etapas, algunos aulas con computación, otros laboratorios de computación, por la que los estudiantes tienen determinados tiempos por lo que tienen que pasar. Pero, respondiendo a las estrategias curriculares, entonces cada materia, cada contenido, cada asignatura debe indicar actividades para que las resuelvan a través de las nuevas tecnologías. Eso desde el primer grado, incluso desde las primeras edades escolarizadas hasta la universidad sucede de esa manera. Bien, muchas gracias. Nosotros también aquí en Perú tenemos dos competencias transversales, una que es el trabajo de las TICs y la otra es la gestión de los aprendizajes. Nos dice la maestra Gilda que en Paraguay trabaja en educación inclusiva, también ciencia y tecnología. Bien, queridos colegas, tenemos los micros aperturados para que ustedes puedan hacer las últimas preguntas o para que puedan saludar al doctor Juan Alberto Mena, que ya se despide esta noche. ¿Me escucha? Sí, mi cita linda, la escuchamos. Bueno, antes que se vaya el doctor, quisiera un poco de sus conocimientos para que me oriente o nos oriente, ¿no? Creo que a los que estamos en la sala. Yo creo que por información general, el doctor debe saber que acá en el Perú tenemos 3 zonas geográficas y que muchas veces en algunas de ellas que están un poco más alejadas del departamento o están más alejadas de las zonas urbanas,
y la enseñanza y el aprendizaje son bastante limitados. Y a ello se une, ¿no? La pobreza que existe entre los padres de familia, y el inconveniente es que muchos de los estudiantes, ya cuando pasan al nivel secundario, que fluctúan pues los estudiantes en edades de 12 a 17, 16 años, muchos ya no quieren seguir estudiando, se dedican a trabajar para poder ayudar en casa, para llevar algo de dinero, para que se alimenten, qué sé yo, ¿no? Entonces, mi consulta sería al doctor Juan, ¿qué motivaciones o qué recomendaciones nos daría para seguir motivando a esos estudiantes que definitivamente terminen la educación secundaria y que no se queden, pues, no, terminando algunos la primaria o incluso abandonando sus estudios sin terminarlos? Esa era mi consulta. Muchas gracias. Gracias a usted, maestra Estela, por esa preocupación de seguir motivando a los estudiantes para que logren ese término de la educación básica regular. Adelante, maestro Juan Alberto Mena. Me sonreía con la pregunta porque conozco, no en Perú, sí, en Perú de lo que he estudiado del contexto peruano, para mis trabajos de investigación y incluso para estas preparaciones para este evento. Pero no he tenido la posibilidad de estar en Perú, pero sí en otros países latinoamericanos, en Sudamérica, sí he tenido la posibilidad de compartir, y ahí también coincidencias en algunos. Es muy compleja esa pregunta. A ver, la pregunta no es compleja, lo que es compleja es la respuesta que yo le pueda dar a eso. Porque motivar a un estudiante que desea estudiar, pero no puede, porque sus condiciones socioeconómicas se lo impiden, es muy complejo. Porque ahí sí no se puede decir que el estudiante no tiene motivaciones intrínsecas, quiere, pero no puede. Entonces, ahí todavía es mucho más compleja la labor del educador. Ahí no, es decir, recetas no podemos dar, pero desde mi punto de vista, ahí el maestro tiene un acompañamiento que va más allá de la propia escuela. Necesita un acompañamiento de la comunidad, de todo el sistema de influencias educativas, que por un lado que actúa sobre los estudiantes. Y en segundo lugar, es algo que estamos llamando, no estamos llamando nosotros, está llamando todo el mundo a buscar las nuevas variantes que van más allá de la escuela, nuevos espacios en que los estudiantes puedan sentir que pueden hacer otras actividades y de algún modo llegar a aprender aquello que necesitan. Y la tercera, parte de una definición de contenido de aprendizaje que estudié durante mi formación con una de las psicólogas más prominentes de nuestro país, la doctora Raquel Bermúdez, la creadora del aprendizaje, de la teoría del aprendizaje formativo y crecimiento personal. Se le fue la señal. Sí, al parecer hay una dificultad con la señal. Para Raquel. ¿Lo escuchamos, doctor? Estaba el doctor ya al término de la respuesta de nuestra maestra Estelita. Bien, y lo que le estaba diciendo era haciendo un llamado, ¿no?, a esa motivación que cada uno de nosotros tenemos que hacer a diario para con nuestros docentes y con nuestros estudiantes, ¿no? Ese lazo, ese vínculo que debemos lograr con ellos, bueno, pues nos va
abrir las puertas para poder llegar a que el estudiante se sienta motivado, ¿no? Y logre el término de esta educación. Misita, más que nada ahora, en estos tiempos, porque como con el trabajo virtual no es igual, ¿no? Como conversar frente a frente y motivarle y quizás incluso darle un abrazo y decir, vamos, tú puedes, sigue adelante. En esta situación por la que estamos pasando, así de forma virtual, es bastante complicado también. Entonces, yo quería que nos oriente quizás un poquito más, ¿no? Usted sabe que de todas maneras, 2, 3 cabezas, siempre hay algo que seguramente sale y nos va a poder ayudar. Gracias, Miss Estelita. Ya lo tenemos al doctor para que pueda terminar la respuesta. ¿Está aquí? Sí, lo escuchamos. No, es que se provocó una interrupción y la disculpamos. Le decía, maestra, finalmente, que la tercera recomendación, y la entiendo, incluso la entiendo esto que acabo de escuchar de usted ahora, ¿no? Es verdad. Que tiene que ver con la motivación y con las necesidades de aprendizaje. Es decir, tiene que ver con aquello que significa para el estudiante. Es decir, el estudiante, según esta eminente psicóloga nuestra, aprende aquello que le interesa, que le es útil, que necesita y que va a provocar un resultado en su vida. Es decir, desde ese punto de vista, y yo creo que es aplicable incluso hasta la andragogía, refiriendo a la educación de adultos, porque hasta qué punto aquello que le va a dar la escuela le interesa incluso para la labor que está realizando, que le permite vivir, porque tiene que trabajar para vivir. Y entonces, desde ese punto de vista, esos 3 elementos tal vez serían los que yo pudiese, no sé, darle como recomendación. Y entiendo eso último que usted dijo. Es verdad, tengo uno de los grandes profesores de América, el argentino Víctor Asenza, decía que a zapatear no se aprende por internet. Y es verdad, pero es el recurso que tenemos para determinadas situaciones y tendremos que buscar las orientaciones para, a pesar de tener ese recurso, buscar la efectividad mayor a través de él. Porque es verdad que la pedagogía del afecto, que es una de las propuestas que nos hace la doctora Lidia Turner, es imprescindible, y el abrazo y que el estudiante se sienta acompañado y que se sienta incluso reconocido, incluso llorar con él si es preciso, que tengo que llorar con él, porque a veces tengo que sentir lo mismo que siente él, ponerme en su lugar. Es importante, pero debemos aprovechar todos los recursos que tengamos a nuestra disposición para tratar de llevar, aunque sea un poquito más, esa educación que necesitan ellos. Y ver, a ver cuándo podemos hacer algo más. Doctor, bueno, para complementar, ¿no? Yo le digo esto porque hace 2 años trabajé en una zona rural que está bastante alejada, ¿no? Y también tuvimos ese inconveniente con estudiantes de 4º y 5º que definitivamente no quería seguir estudiando, pero como era presencial, nos dábamos el tiempo de ir incluso a su casa o quizás abordarlo cuando estaba en el estadio, quizás jugando, y conversábamos con él, le animábamos a seguir, que es necesario que termine su secundaria porque ello le va a servir para más adelante. Y conseguimos que el estudiante termine. Pero este año o el año pasado me he sentido, por decirlo, frustrada, ¿no? Porque son 2 estudiantes que dejaron, prácticamente se retiraron de la escuela, no quisieron seguir estudiando, y cuando uno llama para orientarlo, si no me contesta el teléfono, pues prácticamente no sé qué hacer, ¿no? Y me sentí, creo que yo o varios de nuestros colegas, que nos sentimos frustrados porque la mamá dijo, no, profesores, mi hijo ya no quiere estudiar, no aprende, no comprende muy bien, o sea, el tiempo es muy poco para que él pueda comprender, simplemente no va a estudiar. Entonces, por ello yo decía, ¿no? De repente nos puede decir, de repente hay un TIC por ahí que nos puede ayudar, quizás este año seguimos con lo mismo y bueno, para seguir superando esos inconvenientes. Muchas gracias.
La entiendo perfectamente. Hay un gran pedagogo nuestro que dice que el fracaso escolar es más fracaso del maestro que del estudiante. Porque uno fracasa en cada estudiante que fracasa. Y yo lo entiendo y trato de ponerme en su lugar con esos sentimientos, porque es difícil ver que uno quiere, ama, siente pasión por lo que hace y a veces no puede lograrlo por otras razones que no tienen que ver con usted. Gracias doctor por esas acotaciones, y tenemos una pregunta del maestro Luis. Dice, él es profesor y le pide a usted que le indique si hay algún libro que le recomienda leer para que lo pueda aplicar en sus aulas. Él es del nivel secundario. Un libro sobre el tema que se está tratando esta nota. A ver, esta misma doctora que digo, fue mi maestra y actualmente tengo la dicha de que sea mi amiga, porque después seguimos trabajando juntos, investigando juntos, en proyectos juntos de eso. Tiene un libro que se llama Técnicas Psicopedagógicas. Técnicas psicopedagógicas para el trabajo en la educación media. Ese libro, tengo que revisar si yo lo tengo en papel, ¿no? Si está en internet. Si lo único que les puedo pedir es, yo dejé mi correo ahí en la conferencia. Si yo encuentro ese libro en internet o al menos digitalizado, voy a llamarla, enviárselo para que lo puedan usar, porque tiene que ver con las técnicas psicopedagógicas, que es imprescindible, es impresionante, muchas con la sencillez y que usted a veces dice, pero ¿y esto cómo yo no se me ocurrió antes? Porque nos ayudan mucho. Es decir, la vía que tenemos muchos materiales sobre el trabajo psicopedagógico para el docente. La única vía que se me ocurre ahora a través de la doctora Tenorio, a través de los correos, no sé, en esta consultoría que ellos tienen, aportándole cosas a ustedes para este trabajo futuro que tan importante y tan necesario es, ir aportándole desde nuestros modestos esfuerzos materiales para que puedan trabajar con ustedes, es lo que se me ocurre ahora. Pero hay materiales que indican bastante sobre esto. Hay una colega que le pide por favor si puede mencionar la autora, porque ya han tomado nota del nombre del libro, para que hagan la búsqueda correspondiente. Okay. Repite la autora del libro. La autora es Raquel Bermúdez. Ok, muchas gracias. La autora es Raquel Bermúdez, Miss María del Carmen. Y tenemos una acotación última ya de del maestra Joanny. Dice, nuestra labor va más allá porque investigamos y conocemos las habilidades y dificultades de nuestros estudiantes y nos involucramos afectivamente con ellos. ¿No? Muchas gracias, maestra Linda, y les pedimos a los colegas que por favor enciendan sus camaritas para tomar las fotos de término de esta conferencia. Nos hemos pasado un poquito, pero ha valido la pena porque ustedes han participado, han preguntado, están muy motivados por este 2022 a hacer un trabajo de calidad, ¿no? Y ya vamos a ver nosotros también con el apoyo de nuestros colegas